Como comentábamos en el tutorial anterior, vamos a ver una aplicación del cálculo de los sucesivos factoriales de números enteros que vimos en el tutorial anterior. La aplicación es resolver uno de los problemas de las hojas, en particular este, es estimar el número e a partir de esta definición como suma de una serie cuyos términos son el inverso de los factoriales. De ahí la relación con lo que habíamos calculado en el tutorial anterior. Simplemente habíamos calculado estos factoriales, tendríamos que invertirlos y sumar los términos de la serie. Lo vamos a hacer directamente con vectores, con un bucle for y con un bucle while para comparar y especificar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero será definir el número e, el bueno. Para ello en MATLAB simplemente, como tiene la función exponencial, e a la x, e a la 1 por definición es el número e, y ahí queda guardado el valor correcto con el que comparar nuestras estimaciones. La primera forma es a través de vectores. Como vimos en su momento, puedo generar un vector de números enteros, un vector factorial de n, aplicando el factorial a todos los números de esa serie, y llamo mi primera estimación la suma de 1 partido por f. 1 partido por f son el inverso de los factoriales, son los términos de la serie, y sumando los términos de la serie, los 50 primeros términos, obtengo mi primera estimación. Para ver el error, puedo simplemente volcar la diferencia con el error, con el valor correcto, o si no correcto, por lo menos con el que tiene MATLAB. El error absoluto es $.3d, e, notación científica, valor absoluto de e menos e1. E es el correcto, e1 es el calculado. Bien, ejecuto y me sale que el valor absoluto, el error absoluto es 0. Vamos a poner de e1. E1 es nuestra estimación con este método. Y vemos que el error es 0, eso quiere decir que a efectos prácticos el número que guarda MATLAB es el mismo que hemos calculado nosotros. Bien, la ventaja de este enfoque es que es muy legible. En el tal, f el factorial, el inverso, la suma de los inversos es nuestra estimación. El problema es que, como hemos comentado antes, es poco eficiente. Calculamos el factorial de 49 y lo volvemos a calcular otra vez sin tener en cuenta que tenemos el factorial de 48. Es más eficiente hacerlo con un bucle, como veíamos en su momento. Hacemos un bucle desde 1 hasta 49 y la idea es inicializar, vamos a llamar E2 a nuestra nueva estimación, y lo inicializo con el primer término de la serie, que es un 1, y la variable t va a ser la variable donde llevamos el término corriente de la sucesión. En principio vale 1, y a cada paso se divide por k y va valiendo 1 partido por 1, 1, 1 partido por 2, un medio, 1 medio partido por 3, un sexto, y así van saliendo los términos de la sucesión. Y entonces a cada paso calculamos el siguiente término de la sucesión dividiendo por k. No hace falta calcularse el factorial completo, simplemente añadir una división a lo que ya tenemos y actualizar el valor de E2 sumándole el correspondiente término de la sucesión. Cuando hayamos terminado los 49 pasos, habremos sumado los 49 más el primero, los 50 términos de la sucesión. Vamos a ver, para este caso, cuál es el resultado. El error absoluto de 2 es, y restamos e menos e2. Debería salirnos 0 como antes, puesto que de hecho estamos haciendo el mismo cálculo, solo que de forma un poco más eficiente. El bucle for, como hemos dicho, es más eficiente, pero tiene el problema de que puede que estemos haciendo trabajo extra. Hemos dicho que hagamos 49 iteraciones para estar seguro, igual que aquí sumábamos 40-50 términos de la serie. Sin embargo, es posible que antes de llegar a la 49, ya vemos que al final el término es indistinguible del de MATLAB, que a todos los efectos es el número e para nosotros. Entonces puede que incluso antes de llegar a la 49 ya tuviéramos el término correcto. ¿Qué podemos hacer? Hacer un bucle while con una condición. Vamos a hacer, arrancamos exactamente igual, arrancamos con el primer valor, le llamamos E3 ahora, el término es 1, el primer término de la sucesión, y la condición es que mientras que el siguiente término de la sucesión sea
mayor que algo suficientemente pequeño, 1e menos 16, mientras sea suficientemente pequeño, lo seguimos sumando. Dividimos por k para calcularlo el siguiente número y hacemos E3 igual a E3 más t. Hay que tener cuidado, puesto que al ser un bucle while, en un bucle for, k era incrementado automáticamente al haberle dado esta lista. Pero en un bucle while no hay nadie que se encargue de incrementar k, ni de incrementarlo, ni de asignarlo su primer valor. Entonces tenemos que ocuparnos nosotros. K vale 1 al principio y a cada paso se incrementa. Cuando termine, en E tendremos control V. Copiamos lo de antes y cambiamos que nuestro error es ahora el de E3 y aquí pongo E3. ¿Por qué he puesto aquí como cota 10 a la menor 16 como criterio de parada? Porque 10 a la menor 16, como veremos en su momento, es la precisión de la máquina de la representación que usa MATLAB, en general el ordenador. Con lo cual quiere decir que si t empieza a ser más pequeño que esto, seguramente no está aportando ningún valor nuevo a nuestra estimación del número e. Si ejecuto, me sale de nuevo que la diferencia es 0. Hemos vuelto a calcular el número e perfectamente, por lo menos desde el punto de vista de MATLAB. La diferencia es que ahora si pregunto cuánto vale k, el valor de k es 20. Eso quiere decir que solo he sumado los primeros 20 términos de la sucesión. Antes estaba haciendo más del doble del trabajo necesario, porque a todos los efectos, a partir del término 20 de la sucesión, desde el punto de vista de la representación usada por la MATLAB, no hay diferencia entre las nuevas estimaciones y la estimación que he hecho con 20 términos. Entonces un bucle while lo que nos ha permitido es ahorrar trabajo saliéndonos en función de una condición. De hecho, esto también nos permite saber, por ejemplo, la precisión de MATLAB. Si lo ejecutamos con 10 a la menor 10, sale y vemos que en ese caso hay diferencias todavía. Aunque estas diferencias son muy pequeñas y a efectos prácticos, por ejemplo, puede que no importara. En algún momento dado a nosotros, por ejemplo, nos interesa que el error de nuestra estimación usar un número e con una estimación solamente de 10 a la menos 3 como mínimo. Bueno, pues entonces lo hace y vemos que sumando simplemente 8 términos tenemos una estimación de e con un error del orden de 10 a la menos 5. Bien, pues con esto terminamos el tutorial viendo las distintas ventajas y desventajas de los enfoques y resolviendo de paso uno de los problemas de las hojas.